En esta presentación voy a hacer un recuento de los contenidos del proyecto y los antecedentes que justifican avanzar en esta propuesta de nueva legislación. Lo primero es revisar las estadísticas de siniestralidad del año 2020, que nos muestra una cantidad muy importante de siniestros viales y lesionados, 64.000 y más de 42.000 respectivamente, y 1.485 fallecidos. A pesar de que ese número es una reducción respecto a los años previos, sigue habiendo una presencia muy fuerte, dos tendencias importantes. Uno, una presencia fuerte de la velocidad como causa, y la segunda tendencia es que más o menos la mitad son los usuarios más vulnerables, entre peatones, ciclistas y motonetistas. Hay más estadísticas que nos muestran la forma en que esto ha evolucionado. Como indiqué antes, hay una reducción y el promedio de fallecidos en la última década por cada año es 1.576 personas. Esto es una cifra que es superior a las personas que mueren, por ejemplo, por delincuencia. Y tenemos una sensación general de mucho mayor riesgo en esos casos que en los riesgos viales. Los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte externa, no por enfermedades, por causas externas, entre niños entre 1 y 14 años y entre los jóvenes entre 15 y 29 años. Es un impacto fuerte para la sociedad completa, y si valoramos todos los costos que tiene asociados los siniestros, costos directos en pérdidas materiales, pero además todos los costos de la rehabilitación y recuperación y tratamiento de las personas afectadas, puede llegar a ser del orden de 2,2% del PIB. Nuestro país, cuando vemos en las estadísticas del año 2017, términos de fallecidos por cada 100.000 habitantes en siniestros viales, estamos en uno de los peores lugares. Peor aún si es que consideramos que, por ejemplo, nuestra tasa de motorización, es decir, la cantidad de vehículos por cada 100.000 habitantes, es mucho más baja que los países que están en los mejores lugares, como los países europeos, Dinamarca, Reino Unido, Suiza, Suecia y Noruega, por ejemplo, que son referentes, y en esos casos las tasas de motorización son mucho más altas, el uso del automóvil es mucho mayor, y así han logrado reducir esta tasa, que en el caso nuestro es más o menos 5 veces lo que vemos en el mundo desarrollado, que ha tenido otras estrategias. Este gráfico es bien importante porque muestra las causas de muerte a nivel nacional, y vemos que, por ejemplo, la velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo, a pesar de que en el total de siniestros es un 9%, cuando uno usa la totalidad de los registros por distintas causas, es la principal causa de fallecidos. Es cerca del 30% en que está la velocidad como causal básica de esos fallecimientos. Es decir, esto es un problema importante, y la curva roja es la que muestra cuál es la tasa de fallecidos en cada una de estas causales, y la velocidad entonces es la más importante. Hay otros como imprudencia del conductor, que son más frecuentes, pero tienen también menos siniestralidad. La capacidad de fiscalización actual es muy limitada. Para un parque de vehículos motorizados de poco más de 5,5 millones en el año 2019, se pudo cursar un total de 184.040 infracciones por velocidad, es decir, un 3,2% del parque. Y la detección de excesos es 3 por cada 10.000 excesos de velocidad que ocurre. A partir de estudios y de muestras se ha podido medir esto. Hay un bajo cumplimiento de límites de velocidad, a pesar de que hubo una reducción del límite de 60 a 50 kilómetros por hora. En una medición reciente,
pudimos, usando tecnología como piloto en distintos ejes, encontramos, por ejemplo, que en Avenida La Florida, un 76% de los vehículos circulaba a velocidades que superan el límite de 50 kilómetros por hora. En la Avenida Macul, un 72%, en Avenida Colón, un 69%, en Independencia, un 41%, en Eleodoro Yáñez, un 25%. En Eleodoro Yáñez, por ejemplo, a pesar de que es un 25% que circula a exceso de velocidad, los que circulan a exceso de velocidad van a velocidades que son increíbles de observar en áreas urbanas. Hemos detectado hasta 80 kilómetros por hora. Así que esto es un hecho, que hay un exceso de velocidad masivo en estos grandes ejes, son representativos de distintas zonas de la ciudad, y hay un comportamiento transversal entre hombres y mujeres en todas las edades de exceder estos límites, con las consecuencias que vimos en las estadísticas anteriores. La experiencia internacional muestra que el uso de tecnología puede reducir estos fallecimientos de manera muy significativa. Por ejemplo, en el caso de Francia, que es uno de los países que uno toma como referencia, entre 2003 y 2010 se ha reducido un 78% los siniestros de alta velocidad y se ha evitado la muerte de 14.000 personas. En España también, entre 2005 y 2010, ha habido un 42% de reducción de siniestros asociados a exceso de velocidad y 5.400 personas que no fallecieron por evitar estos excesos. En México también se ha observado, a pesar de que es un país que, como vimos, encabeza la lista en las tasas de siniestro, han logrado, usando tecnologías, reducciones que ya van en más o menos 13% de las víctimas fatales. Esto es incuestionable, se ha aplicado en distintas formas, en distintos países, tienen una institucionalidad que cada país desarrolla según su normativa. Lo que es consistente en todos los casos analizados es la eficacia de los medios tecnológicos para el control, y especialmente no tanto para la sanción, es para el cambio de la conducta, que es lo que nosotros perseguimos con este proyecto. Un paralelo, y yo creo que es muy necesario hacerlo, entre lo que fueron los fotorradares y el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Porque aquí los fotorradares dejaron una huella muy negativa asociada al control de velocidad con medios tecnológicos, y es completamente distinto de lo que se está proponiendo con el CATI. Primero, el objetivo de los fotorradares quedó claro, y por eso terminaron finalmente, era recaudar fondos, y eran administrados por cada municipio, se ponían en forma sorpresiva, y eso se transformó en una caja recaudadora. En el caso del CATI, lo que queremos es reducir el número de fallecidos en siniestros viales, cambiar conductas. El criterio de detección, en el caso de fotorradares, lo establecían los municipios, y cada municipio decidía dónde y cómo instalar estas máquinas. En el caso del CATI son cámaras especializadas en medición de velocidad, con un criterio único, con sustento técnico a nivel nacional, para identificar los puntos de riesgo donde se instala y la forma de recoger esa información. La recaudación de los ingresos, como expliqué antes, en el caso de los fotorradares iba directamente a los municipios, en el caso del centro automatizado a la Tesorería General de la República, y desde ahí se distribuye, como voy a explicar un poco más adelante, a un fondo común municipal y a fondos generales. La decisión de cobertura también era municipal, y aquí es donde vemos muchos casos de cazabobos. Lo instalamos donde las personas vayan a tener una mayor probabilidad de ser infraccionados. En el caso de CATI, lo que queremos es infraccionar donde hay más riesgo y donde necesitamos que cambie el hábito de conducción. La localización, como indicaba, era arbitraria. En el caso del CATI hay una metodología
que es ampliamente y públicamente conocida, y eso es parte del diseño. Los fotorradares no tenían una señalización justamente porque querían captar por sorpresa a las personas. En el caso del CATI lo que buscamos es cambio de conducta. Todos los puntos quedan completamente señalizados con señales que son parte de la señalización del tránsito. La localización es conocida y la información es pública para entender dónde se hacen los controles, y hay algunos puntos que son fijos y otros que son móviles, pero siempre quedan señalizados. El procesamiento de las infracciones se hacía en un 100% en los fotorradares de los juzgados de policía local. Un cambio importante en el CATI es que el uso de tecnología permite notificar por medios tecnológicos y cursar infracciones que son del tipo sí o no, excede la velocidad o no la excede, y automáticamente se genera la infracción. Y van excepcionalmente aquellos que tengan una justificación al juzgado de policía local, lo cual también está considerado en el proyecto de ley. El periodo de notificación era de más de 30 días en el caso de los fotorradares, menos de 15 días en el CATI. Y esto es bien importante porque el plazo que pasa entre cometida la infracción y recibida la notificación influye fuertemente en el cambio de conducta. Cuando llega mucho tiempo después, ya no está asociado al hecho de haber excedido la velocidad, y nosotros lo que queremos es eso. Y el pago se hacía en los municipios. En el caso del CATI hay distintas alternativas de pagos, como y especialmente electrónicos, dado que el foco de este sistema es que haya un proceso automático. Este proyecto se inició en el año 2014, en enero de 2014 quedó ingresado a la Cámara de Diputados, lo reactivamos en marzo de 2018, que se tomó con urgencia simple. En junio de 2019 terminó el primer trámite constitucional, aprobándose en general y particular en la Cámara de Diputados. En octubre de 2019 se aprobó en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, inició la discusión general en la sala, y en 2021, en abril, tuvo recientemente la aprobación en general en la sala del Senado, y agradezco mucho el apoyo que hemos recibido para sacar adelante esta iniciativa. Los ejes inspiradores, tal como lo indiqué antes, primero es salvar vidas. Pocos proyectos o pocas políticas públicas tienen objetivos tan contundentes como este. Esto directamente evita fallecimientos por siniestros viales. No queremos que el objetivo sea recaudar. En el óptimo, la recaudación debería ser cero. Si nadie excede la velocidad y logramos reducir al mínimo los fallecimientos, no habría recaudación, y eso está considerado, y por eso el financiamiento del proyecto no es un sistema que se autosustente, sino está previsto una unidad de control. Es totalmente transparente, toda la información va a estar disponible, la localización, los mecanismos, los reglamentos, la forma de procesar, todo completamente abierto. También incorpora elementos de modernización del Estado, una fiscalización con medios tecnológicos, también las notificaciones, toda la administración de multas con estos medios tecnológicos, manteniendo, por supuesto, el contacto y el acceso a los juzgados de policía local para los casos que es necesario. Y también se incorporan la exigencia de protección de datos, que era una de las preocupaciones que se ha manifestado, y en todos estos medios tecnológicos y en todos los países donde se ha aplicado, también está acompañado con la consideración de proteger el interés de los usuarios, incluso y especialmente, bueno, de los infractores, porque se obtiene información que es privada de ellos, y hay entonces un elemento de esta protección en el proyecto de ley también. El proyecto crea una división, como lo vamos a ver, y funciones de fiscalización dentro del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Actualmente es un programa presupuestario, no es una unidad, no es una división. Se crea esa división, define plataformas digitales para usuarios y juzgados de policía local
define también la forma de notificar por medios electrónicos y define la protección de los datos, establece regulación de los equipos y la metodología de señalización, incluye procedimientos de renovación, esto es algo que tenemos que definir en el nivel de reglamento, pero todas las causales de envío a juzgado de policía local, eso está establecido, los plazos, los descuentos, los procedimientos de impugnación también están establecidos en la ley, ajuste a la ley del tránsito y en la relación con los juzgados de policía local, y incluye algunas normas transitorias como el gasto y la vigencia de esta iniciativa. Crea la División de Fiscalización del Tránsito y Tratamiento Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito en la Subsecretaría de Transporte, es decir, amplía las facultades y el rol y formaliza mucho más el rol del área de fiscalización, que es cada vez más necesaria, como lo hemos visto en distintos ámbitos, y genera las plataformas digitales a través de las cuales se puede tramitar este tipo de infracción. Las tecnologías están establecidas también en la ley y con la flexibilidad necesaria para incorporar estos cambios, se establece dónde se instalan, establece también un reglamento donde se especifique la metodología de localización y la cantidad de equipos, los requerimientos técnicos, la calibración de los equipos, su confiabilidad, la certeza de medición, que eso ha sido un punto clave para la confianza en estos sistemas en los países donde han mostrado éxito. Y controles para verificar su correcta operación. Estos equipos siempre tienen que estar siendo validados y, como decía antes, calibrados para asegurar que están haciendo la medición correcta. También incluye participación ciudadana. Esto son consultas para que las personas tengan toda la información sobre la instalación de los equipos y tiene un rol muy ligado a las municipalidades, además, porque es un trabajo integrado con ellos. ¿Cómo funciona? Aquí hay 3 causales que están en la versión que está ingresando a esta comisión en el proyecto de ley. Uno es el exceso de la velocidad máxima permitida. La segunda es transitar en áreas urbanas que tienen restricción por contaminación ambiental. Y la tercera es la infracción a normas de transporte terrestre dictada por el Ministerio, específicamente son los usos de pistas dedicadas al transporte público. ¿Por qué son estas 3 las que hemos incluido? Es porque son del tipo de infracción que uno puede llamar sí o no, todo nada, 1 0. ¿Excedió o no excedió la velocidad? ¿Salió cuando estaba prohibido o no salió? Son incuestionables. Es la única razón, pero por supuesto que el foco está puesto en el exceso de la velocidad máxima. Primero hay una detección por medios tecnológicos, instalados, como indiqué antes, con criterios técnicos y con información amplia a las personas. Después se envía al centro automatizado la información sobre la detección de infracción. En el centro se obtienen los datos del vehículo y el propietario y se comprueba la vigencia del vehículo y toda esta información. Se valida con un inspector fiscal que es ministro de fe, y una vez que se valida y se revisa que toda la información corresponda y que no hay distorsiones y que estén todos los datos correctamente respaldables, además, hay casos, por ejemplo, en que no se lee bien la patente, y en esos casos no se cursa la infracción hasta que se logra depurar esa información. En otros casos, cuando todo fluye y toda la información está correcta y todo es consistente, se genera la notificación al propietario por medio electrónico dentro de 15 días. Una vez que, y hay una... esto es la parte automática. ¿Cuándo va al juzgado de policía local? Aquí hay otra etapa, es que hay notificaciones que van directo al usuario y otras que van al juzgado de policía local. Se depura entonces si tiene que ir o no
Si no va al juzgado de policía local, se paga la multa y está todo el proceso establecido en esta parte inferior del flujo. Si se paga antes de 20 días hábiles, tiene un 30% de descuento. Si se paga después, no tiene descuento. Y hay un proceso de pago vía Tesorería General de la República, 15% del Fondo Común Municipal, 85% beneficio fiscal. Si no, si es infracción que no va al juzgado de policía local, pero la persona impugna esta multa por razones fundadas, puede presentar esa impugnación a la subsecretaría dentro de 20 días y eso puede impugnarlo por 3 causales. Porque el vehículo fue sustraído con anterioridad, es decir, un vehículo robado y no fue el dueño el que cometió la infracción, porque hay algún error en la identificación o porque la patente está clonada, robada o adulterada y hay un proceso dentro de este centro para confirmar o no esta impugnación. En el caso de sí ir a al juzgado de policía local, no hay pagos anticipados y eso corresponde a infracciones gravísimas que implican suspensión de la licencia de conducir, cosa que puede decretar el juez, o motivó un siniestro con daños a terceros, o tuvo 5 o más infracciones graves en 6 meses. En todos esos casos, la infracción automáticamente va al juzgado de policía local. En el caso de esta impugnación que queda dentro del ámbito del ministerio, hay 20 días para que la subsecretaría acoja la impugnación y deja sin efecto la multa, o la rechaza, notifica al infractor. Esta impugnación, él puede volver al juzgado de policía local a volver a impugnarlo, o no paga y se comunica la multa al registro de multas de tránsito no pagadas, o paga y tiene 5 días sin descuento para pagar. En el caso de impugnar frente al juzgado de policía local, el juzgado se resuelve directamente o cita a una audiencia. Y el juzgado entonces falla, absuelve si es que los antecedentes presentados correspondían, o condena y comunica a Subtrans para cerrar el proceso respecto a la emisión de esta multa, que tiene que quedar confirmado que se cursa o no se cursa y se pagó o no se pagó. El destino de los fondos, como indiqué antes, tiene 2 ámbitos, uno que es el Fondo Común Municipal y otro que es 85% de beneficio fiscal. Y hay algunos ajustes y leyes complementarias que también son parte de este proyecto. Uno es a la ley del tránsito, donde se habilita a los inspectores fiscales del ministerio para operar estos equipos en los lugares donde la ley establece. Hoy solamente pueden operar los inspectores del Ministerio de Obras Públicas. También hay un ajuste cuando es posible circular sin patente, y como indica aquí, habilitando algunos tipos de vehículos para dependencias de exhibición o algunos casos especiales que no están contemplados y que podrían incorporarse acá para eximir de esta o justificar por qué no se puede cursar la infracción. Y en el caso de imputar infracción gravísima a un propietario, agregando estas infracciones del CATI y tal como indiqué antes, según todo el procedimiento que está establecido. En el caso de leyes de procedimiento juzgado de policía local, se comenta y se hace el ajuste de una improcedencia de suspensión de la pena para casos detectados en CATI que sean alegados en los juzgados de policía local cuando hay mérito, y se empieza a un director de Administración y Finanzas para recibir esta infracción. Hay algunas indicaciones que fueron propuestas recientemente desde el Ejecutivo. Esta es la última parte de la presentación. Son ajustes que tienen que ver con la Ley de Transformación Digital. Dado que es un proyecto que usa tecnología, se buscó la consistencia con a través del artículo transitorio que regula un tiempo intermedio entre la vigencia del CATI y la Ley de Transformación Digital. Hay ajustes de lenguaje también utilizados en el proceso de infracción y denuncia para mantener consistencia con el derecho
de las personas al debido proceso. También hay ajustes en lenguaje formal referido a plataformas digitales. Son principalmente ajustes de consistencia. Hay también ajustes en el caso del CATI, envíe directamente antecedente al juzgado de policía local en caso de siniestros de tránsito, y hay un reemplazo del artículo 21 para el tratamiento y protección de datos personales, fortaleciendo ese objetivo de protección. También están establecidos los artículos transitorios como vigencia y reglamento. Eso es, en resumen, el contenido del proyecto tal como está en este momento. En su tramitación se ha ido perfeccionando de manera muy significativa. Los aportes que hemos recibido han sido muy valiosos y creo que tenemos una versión que cubre de manera muy eficaz el objetivo para el cual estamos avanzando en esta iniciativa, que ha tenido apoyo mayoritario en el Parlamento y que tiene, por supuesto, respaldo muy fuerte de organizaciones de víctimas y de todos aquellos que buscamos unas condiciones más seguras de circulación en la vialidad.